La información en este video apenas está presente en los medios públicos y no ha sido probada por fuentes oficiales ni científicas. Algunas cosas hasta ahora se clasifican en la categoría de pseudociencia y esoterismo. Pero esto no significa que debamos ignorar todo esto. La revista Nexus informa sobre la conferencia del plantador de algodón y empresario David Hudson de Phoenix, Arizona. Conferencia realizada en Portland, Oregón. David Hudson proviene de una familia conservadora y administra alrededor de 28 hectáreas. El hombre adinerado realiza en 1975 un análisis de sustancias naturales en la zona. En esa zona, el suelo de sodio donde el agua apenas penetra representa un problema. De las minas de cobre en Arizona, compró ácido sulfúrico al 93%, una concentración extremadamente alta. Repartió toneladas de eso en su terreno. El ácido sulfúrico hizo que el suelo empezara a burbujear y formar espuma. El álcali negro se transformó en álcali blanco. La solubilidad en agua le permitió volver a cultivar. Intentó averiguar cuánta cantidad de hierro había en el suelo para mejorarlo. En esos mismos análisis se topó con sustancias que nadie podía explicar qué eran. Ellos investigaron esta sustancia. Después de diluirla, obtuvieron una solución que era de color rojo sangre. Cuando precipitaron el material químicamente, usando polvo de zinc como agente reductor, el material salió como un precipitado negro, tal como se esperaría de un metal precioso. Un metal precioso no se disuelve de nuevo en ácido después de haberlo extraído químicamente del ácido. Después de más investigaciones, los laboratorios comerciales le dijeron que no era otra cosa más que oro y plata. Pero estos tenían propiedades extrañas. Se rompía como un vidrio cuando se le golpeaba con un martillo. Pero una aleación de oro y plata debería poder aplanarse con un martillo si no contiene nada más. Separó el oro y la plata y quedó un montón de sustancia negra, la cual mandó a analizar en laboratorios. Esta vez le dijeron que era hierro, silicio y aluminio. Pero debido a sus propiedades, según sus investigaciones, no podía disolverse en ningún ácido. Investigadores de la Universidad de Cornell lo llevaron al laboratorio y pudieron decirle qué era, porque no era cloro, bromo ni uno de los elementos más ligeros. Gastó mucho dinero en la investigación y los expertos de la época llegaron a la conclusión de que no era ninguno de los elementos de la tabla periódica. Pueden encontrar una descripción detallada de lo que sucedió exactamente en varios laboratorios en la revista Nexus. David cuenta que en los análisis se obtuvieron resultados que físicamente no eran posibles. Según un doctorando de la época en ese campo, habría que reescribir los libros de física. Investigadores confirmaron las propiedades inusuales. Algo era diferente aquí. En 1988, él solicitó una patente para elementos monoatómicos con órbita reorganizada, elementos monoatómicos con una órbita electrónica reorganizada, abreviado como ORMES. Oro monoatómico, también conocido como ORMES, ORMUS, MFKTZ oro monoatómico, y así sucesivamente. Se supone que tiene la propiedad de estar compuesto por átomos individuales sin enlaces atómicos. Tenían oro orme, paladio orme, iridio orme, rutenio orme, etc. La falta de enlaces entre los átomos individuales se considera un nuevo estado de agregación. También se le llama estado monoatómico o estado M. Cuando la oficina de patentes quiso información más detallada sobre el material, lo analizaron con una máquina llamada análisis termogravimétrico. Durante este proceso se controla completamente la atmósfera de la muestra. Se obtuvieron resultados extraños. Hudson informa que calentamos el material a razón de 1.2 grados por minuto y lo enfriamos a 2 grados por minuto. Descubrimos que el material pesa 102% cuando se oxida y que pesa 103% cuando se reduce el hidrógeno. Hasta ahí todo bien, ningún problema. Pero cuando se vuelve blanco como la nieve, pesa 55%. Eso no puede ser posible. Cuando se recocina el material y se vuelve blanco, solo pesa el 55% del peso original. Si lo pones en una balanza de cuarzo, pesa el 56%. Si lo calientas hasta el punto en que se funde en el vidrio, se vuelve negro y todo el peso regresa. Así que el material no se desvaneció en el aire. Aún estaba presente, pero ya no era posible pesarlo.
Ese fue el momento en que todos dijeron que eso simplemente no podía ser correcto. Simplemente no podía ser correcto. ¿Sabe? Cuando lo calentábamos y enfriábamos una y otra vez bajo helio y argón, al enfriarlo pesaba entre 300 y 400% de su peso original. Y cuando lo calentábamos, en realidad pesaba menos que nada. Cuando no estaba en la sartén pesaba más de lo que pesaba cuando esa sustancia aún estaba dentro. ¿Es posible algo así? David desarrolla interés por la física y formula sus propias explicaciones. Pero entre otras cosas, se pregunta algo que será importante para las generaciones futuras. ¿Qué pasaría si le administráramos este material a una persona? Al no ser una aleación metálica, carece de propiedades de metales pesados. De acuerdo a múltiples pruebas, sanó a pacientes que estaban cerca de morir. Él dijo al respecto que este material no es un medicamento anti-nada. No es anti-síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no es anti-cáncer, es pro-vida. Es literalmente espíritu. Este material no está aquí para curar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no está aquí para curar el cáncer. El material está aquí para perfeccionar nuestro cuerpo. Hace que nuestro cuerpo llegue al estado en el que realmente debería estar. Es nuestro propio sistema inmunológico el que combate y cura la enfermedad. Si podemos corregir nuestro ácido desoxirribonucleico en cada célula del cuerpo, si podemos reparar los daños que han provocado el cáncer o los daños causados por virus y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nos convertiremos prácticamente en seres perfectos. Regresaremos al estado original y saludable en el que todos deberíamos estar. No se trata de un medicamento, este material en realidad es un material filosófico. Está aquí para iluminarnos y para expandir la conciencia de la humanidad. Si además cura enfermedades, pues así es. A la mayoría nos resulta difícil entender su auténtica forma de proceder. En resumen, se puede decir que Hudson creía que los elementos monoatómicos tienen propiedades antigravitacionales, es decir, pierden el 55% de su peso y pueden cambiar su peso dependiendo de los campos magnéticos. Tienen propiedades superconductoras a temperatura ambiente, constituyen el 5% de la masa cerebral de los animales, tienen efectos curativos, no tienen ningún efecto secundario ni tóxico, a pesar de que son metales pesados. Y así sucesivamente. A menudo citaba al rabino local en Arizona. Él opinaba que los hebreos sabían que existía una forma blanca de oro, pero que esa información se perdió con la destrucción del primer templo judío en Jerusalén. Realmente David Hudson realmente redescubrió este estado químico, o simplemente la ciencia de esa época carecía del conocimiento necesario para resolver el misterio. Sería interesante si la ciencia actual analizara este caso con más detalle. No somos expertos en estos campos. Solo pasamos las tradiciones. Si uno observa la vida del profeta Moisés, hay muchas cosas interesantes que sucedieron, pero nos enfocamos en lo que sucedió después de la huida del faraón. Los israelitas que se quedaron con él aceptaron su liderazgo. Entre otras cosas, vieron cómo Moisés abrió el mar, lo que les permitió a él y a ellos escapar, mientras que el faraón y sus hombres se ahogaron. Luego de otros eventos, en un momento dado, viajan por el desierto. Allí hay una gran escasez de alimento. Le exigieron varias cosas al profeta. El profeta ora a Dios y por un milagro, en medio del desierto, empiezan a brotar 12 fuentes de agua. Pero además se habla de un alimento muy interesante que salvó a los israelitas de morir de hambre durante su travesía. Por las oraciones de Moisés, Dios les dio codornices y el llamado maná. Conocemos las codornices, pero ¿qué era precisamente el maná? Esta pregunta aún la hacen decenas de personas en todo el mundo. Cuando la capa de rocío se levantó, había algo fino sobre el suelo del desierto, fino como la escarcha. La Biblia menciona que Dios creó la tierra. En el cristianismo y el judaísmo también se le llama pan del cielo. En la Sura al-Baqarah del Corán, este acontecimiento y este alimento también se mencionan. Los israelitas eventualmente también se insatisficieron con eso. Mostraron ingratitud, no apoyaron a los profetas y pasaron otros 40 años en el desierto.
por los hallazgos en ciertos lugares donde estuvieron el profeta y los israelitas, hoy en día a menudo se afirma que el maná es oro monoatómico. Un descubrimiento conocido en este ámbito que se relaciona con todo esto es el de Sir William Flinders Petrie en la península del Sinaí, en el monte Serabit. Se afirma que allí encontró grandes cantidades de polvo blanco que actualmente se cree que son elementos monoatómicos. Spencer Cross afirma en su libro La Gran Pirámide, una fábrica de oro monoatómico, que en la Gran Pirámide de Giza se producía oro monoatómico como en una fábrica. Proporciona detalles sobre la producción. Algunos incluso se atreven a afirmar que las pirámides pudieron ser construidas gracias a la capacidad antigravitatoria de este material. ¿La receta fue un regalo divino o una sustancia ya conocida previamente? No está comprobado si existen sustancias de este tipo, y mucho menos con esas propiedades. Mucho menos que esa sustancia sea el alimento que los israelitas comieron hace miles de años. Hoy en día casi se promocionan propiedades mágicas de la glándula pineal. Su activación se considera indispensable. Si eso es cierto, ya sabemos por el último video lo que eso significaría para nuestro cuerpo. A los masones, debido a su origen, se les acusa de seguir poseyendo este conocimiento sobre ese alimento misterioso. También en ese contexto, en algunos círculos se afirma que el cáncer en Israel es casi una rareza. A pesar de la sólida popularidad de esta teoría, no hay pruebas al respecto. Este mito de la baja mortalidad por cáncer en Israel fue difundido por el médico y curandero alemán Rick Gerd Hammer. Él y sus seguidores de la nueva medicina germánica creían que la mortalidad por cáncer en Israel era muy baja. En una carta abierta, citó un boletín informativo de la Embajada de Israel. Este no es inventado, uno mismo puede consultarlo en el archivo. Ahí dice que en 2003 solo 160 personas y en 2004 152 personas murieron de cáncer en Israel. Hammer lo citó textualmente. Pero probablemente se informó sobre la tasa de mortalidad estandarizada internacionalmente, que se refiere a 100.000 habitantes por año. No se volvió a mencionar que se refería a cada 100.000 habitantes. Más tarde, esta edición fue corregida. Incluso, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud contradicen la afirmación de Hammer. Según esto, en 2004, por ejemplo, hubo 9.280 muertes absolutas en Israel. Se le acusó de incitar al odio antisemita. Hay muchas afirmaciones sorprendentes sobre la mesa. Restos de sucesos religiosos que no pueden explicarse científicamente motivan tanto a expertos como a aficionados a investigar. A una persona curiosa que se encuentra justo en medio, le queda observar la conmoción con cautela. Porque, como hemos visto muchas veces en este canal, la verdad oficial puede ser reformulada por descubrimientos que nunca se consideraron posibles, porque provenían de relatos que estaban demasiado alejados de nuestra realidad actual.